episodio de Bitcoin desde cero. Hola, queridos oyentes. Hola, Jenny. Hola, Juan. Hola, escuchas. ¿Cómo están todos por acá? Hoy con un nuevo invitado en nuestro podcast Bitcoin desde cero. Tenemos con nosotros por acá a Juan Ibarra. Él es periodista que se está ocupando sobre todo del sector de Bitcoin y criptomonedas. Y vamos a hablar con él un tema bien interesante sobre inversión. Vamos a seguir con el tema de inversión por un par de episodios más. Ya tuvimos un primer episodio con definiciones y ahora vamos a compartir con Juan un poco su experiencia en pequeñas inversiones. Bienvenido, Bienvenido, Juan. Juan. Gracias a las dos. Sí, bueno, yo tengo ya unos 3 años escribiendo sobre Bitcoin y sobre criptomonedas y he experimentado un poquito haciendo trading y eso, pequeñas inversiones, no solo en Bitcoin, aunque sí podría decir que el 98% ha sido en Bitcoin, pero bueno, he experimentado con otras cosas y a ver qué tal. ¿Experimentaste con Luna? Uy. No, afortunadamente me salvé de esa. Nos salvamos. ¡Guau! Bueno, nos salvamos viéndolo hoy, pero por lo menos en lo que iba de este año había aumentado bastante, así que el que entró hace unos 6 meses y salió antes de la debacle de estos 2 días, salió ganando, pues. Lo que pasa es que esta debacle está difícil que alguien la haya visto. Sí, sí, nadie, Uy, nadie sí, se no, esperaba eso. 98%. 98% Jodido. en, ¿qué? 48 horas. Sí. 96 en 24 horas, 98% en 7 días, que fueron realmente 48 horas. Increíble, Sí, ¿no? no, una locura, una locura. Increíble como el Eh, mercado es tan es de esas cosas que la imprevisible. gente. Sí, es imprevisible, pero al final también es una muestra de que la gente a veces entra en cosas que son más riesgosas de lo que ellos aceptan o de lo que ellos entienden, y por eso vemos casos de gente que termina perdiéndolo todo. Y bueno, entrando un poco en el tema por el que estamos ahorita, precisamente eso es una de las cosas que uno debería evitar, ¿no? Una máxima es Ujú. que si tú vas a entrar en un mercado como este, deberías hacerlo con dinero que no te vaya a cambiar la vida si lo pierdes, pues. Entonces, es súper lamentable leer casos de gente que dice que perdió los ahorros de su vida o que perdió el dinero de su casa, que vendió el carro para entrar en Luna y lo perdió todo. O sea, ese es como el error Ujú. más básico que comete la gente. Sobre todo en el tema de las criptomonedas, porque como es algo que es tan accesible para todos, o sea, Ujú. no es como entrar a la bolsa, que tienes que estar acreditado y hay unos horarios. Tú te metes en un exchange como Binance y en 10 minutos ya estás inventando. Y es un riesgo Por- altísimo, pues. Porque además te ofrecen apalancamientos y préstamos y cosas, entonces los ojos se te van. Sí. Sí, Ok. y hay una cosa muy curiosa con eso del apalancamiento ahorita que lo nombras, que yo cuando entré por primera vez en eso, que Ujú. fue, bueno, la primera vez fue con Bitcoin directamente en LN Markets, que Ok. básicamente es un exchange solo con Bitcoin, con fracciones de Bitcoin. Puedes incluso entrar con menos de $1, con un centavo, el equivalente. Pero cuando Ujú. entré en Binance, que ya es como mucho más estructurado, además no es solo en Bitcoin, sino que hay decenas de monedas y tokens raros, se Ujú. supone, o sea, te da como un aviso de seguridad en el que tú tienes que supuestamente demostrar que estás capacitado y que tienes los conocimientos para entrar en mercados tan complejos como futuros, apalancamiento, que conoces todos esos conceptos. Y la verdad es que es falso, o sea, yo sin Mm. hacer, o sea, sin cumplir con esos criterios, yo entré. Y en eso, en cuestión de Claro. minutos, ya yo podía meter una posición apostando, porque al final, si no sabes lo que estás haciendo, lo que estás es apostando. Ujú. Apostando a que iba a subir Bitcoin
con un préstamo, que el apalancamiento es básicamente eso. La casa te presta plata Ujú. sobre una plata que ya tú tienes. Eso sí, tú tienes que entrar con algo, pero la casa te presta y claro, como estás apostando más, porque es tu capital más el que pone la casa, puedes ganar más. Mm. Pero la contraparte de eso es que si se va por el lado contrario de lo que de lo que tú creías, terminas tú pagando lo que habías puesto al principio a la casa. Que no es lo mismo Exacto. que si tú vas a comprar una moneda, si va bajando, igual tú puedes vender y pierdes menos. Pero en estos casos no, en estos casos puedes perderlo todo, lo que llaman liquidación. Eh, entonces, bueno, es muy peligroso. Yo, de hecho, bueno, cometí bastantes errores en esa época cuando empecé a ver que estaba ganando un poquito. No, Mm. no hay peor consejero que cuando uno ve que una cuenta está creciendo un poquito. Eh, y o sea, yo al principio empecé con Bitcoin, que era lo que conocía, que es en lo que confío además. Exacto. Yo no confío en ninguna de las otras criptomonedas como inversión. Eh, pero empecé a ganar y empecé a ver que había otras monedas con rendimientos más altos porque eran más volátiles. Es decir, que fluctuaban más sus precios en menor tiempo. Y, por ejemplo, recuerdo que en ese momento estaba todo este auge de Dogecoin y Elon Dogecoin. Musk cada vez que tuiteaba algo, la cosa subía 20% en una hora. Y como Ujú. la tercera vez que el tipo tuitea, yo digo, este es el momento. Y metí una posición, metí mi apuesta a que Doge iba a subir y subió. Y de hecho hice algo así como 20%, 25%, no recuerdo bien, en esa primera posición. Y claro, en ese momento uno cree que se la está comiendo. Claro. Pero como es tan volátil, Qué yo sabroso es esperaba que subiera ganar, ¿no? más y inmediatamente empezó a bajar. Claro, es sabroso. El problema es que uno empieza a creer que lo está haciendo bien. Y los Mm. mercados no funcionan así, pues. Tú tienes que saber bien lo que estás haciendo. Porque si no, pasan Claro. cosas como lo que pasó estos días con Luna, con UST. Que no es que, a ver, no es que tú podías esperar que se iba a caer 98% en 2 o 3 días. Porque la verdad es que fue una locura. Pero por lo menos nosotros, a mí me dio mucha risa porque en Cripto Noticias estábamos viendo que ellos aparecieron prácticamente de la nada. La gente de Ujú. Fundación Luna, que son los que están detrás de esta moneda, que se fue a pique en 2 días. Y ellos de repente empezaron a comprar Bitcoin diciendo que con ese Bitcoin iban a estar sustentados sus fondos y que eso era un impulso para sus dos monedas, que una es una criptomoneda que fluctúa y otra es una supuesta moneda estable que estaba anclada al dólar. Pero ellos salieron de la nada, empezaron a comprar un montón de Bitcoin, invirtieron muchísima plata y en algún momento nosotros nos preguntamos, ajá, pero ¿de dónde sale esta plata? O sea, no es que tú Mm. llegas y de repente estás invirtiendo $1.000 millones en una cosa y esa plata tiene que venir de alguna parte. Pero el mercado estaba eufórico, la gente estaba vuelta loca comprando Luna, que es una de las monedas, y de hecho, en cuestión de 2 o 3 meses, la cosa había aumentado 100%, una cosa así, ahorita no lo recuerdo. Y como que nadie se preguntaba de dónde salía esa plata, pues. Mm. Bueno, resulta que el sustento no era tan sustento y los tipos tratando de salvar su moneda lo que hicieron fue hacer que se fuera más a pique, porque empezaron a Mm. prestar esos bitcoins y todo esto pasó en cuestión de 2 días. Sí. Entonces, bueno, a lo que voy es a que si un proyecto es muy nuevo y hay algo que potencialmente sea raro detrás de ese proyecto, no te metas. Por más que tú veas que, no, que subió Que se vuelve 50%, eso sube popular. más. Sí, lo mismo, o sea, podemos hacer ese análisis retrospectivo para donde tú quieras. Shiba Mm. Inu, el perrito copia de Dogecoin, sí, el que entró hace un año con, no sé, $100, ahorita es millonario. Mm. Pero del 6 meses para acá, ya no tanto, porque es una cosa que no tiene Exacto. sustento.
E incluso cosas con sustento, como yo creo que lo tiene Bitcoin, también son volátiles. Bitcoin tiene más de 30% a la baja este año. Eso Exacto. no lo hace 50% necesariamente. desde el all time high. ¿Ah? Ay, eso duele. Sí. 50% desde el máximo histórico y más de 30% este año. El tema es que tú ves más hacia atrás en el tiempo y te das cuenta de que Bitcoin en 12 años de historia en el mercado lo que ha hecho es subir. Entonces, una corrección como la de ahorita no parece grave si la contextualizas en un periodo de tiempo más largo. Bien, entonces, nos hablaste ya de que, por encimita, que es, por ejemplo, el N-Market, que es este tipo de mercados para hacer pequeñas inversiones, ¿no? Que esa es una de sus características principales. Ahora, concretamente, ¿cómo puede alguien entrar allí y operar y vivir esa experiencia, em, de operar con pequeñas cantidades de dinero, como lo hiciste tú? Vale, bueno, lo primero, una pequeña salvedad. Más que inversión, es trading. Ujú. Repito, como dije al principio, si no sabes bien lo que estás haciendo, vas a estar apostando Mm, en lugar de hacer trading. El trading es una actividad muy seria que requiere estudio, que requiere preparación, que requiere mm. paciencia, que requiere cabeza fría, Requiere porque capital, que no te haga falta para comer. sí, bueno, para mí eso es como lo más básico. No entrar en una posición en trading con plata, qué sé yo, de la Del renta, del mercado. mercado, de, no sé, de los ahorros para comprarte un carro, qué sé yo. Ujú. O sea, plata que sea ni siquiera secundaria, sino que sea como plata que si, no sé, vas a pedir un delivery y no lo pides y lo metes en el mercado para probar. Que es una cosa intrascendente para tu cotidianidad, para tu vida, para tus ahorros, porque si no, eh, terminas cayendo como en una espiral. O sea, termina siendo como si fuiste a Las Vegas y Ujú. ganaste con una carta y te creíste que te sabías las cartas para siempre. Y esa gente entonces termina apostando el carro, la casa, la familia, el anillo de matrimonio. No, tiene que ser plata que no te Mm, duele en lo más mínimo. Un viernes en la noche que tú digas, claro. ay, me voy a comer una bandejita de sushi. Y que después digas, ¿sabes qué? No me voy a comer la bandejita de sushi, sino que voy a dedicarme un rato a probar cómo es esto. Esa es la plata que puedes meter. Okey, No plata de la que excelente. dependa nada importante de tu vida. Eh, entonces, bueno, eso sí, lo primero es que no sea plata que sea importante. Y lo segundo es que el trading es una actividad seria. Ujú. No por el hecho de que, porque esa es una de las cosas que tiene el tema de las criptomonedas como mercado, que es tan fácil entrar que hay demasiada gente que entra sin saber lo que está haciendo. Entonces, claro, Ujú. por un lado es una ventaja porque le permite a gente que no se formó en el ámbito financiero a que gane plata, pero por el Okey. otro, la gente termina cometiendo muchos errores que quizá traders profesionales con experiencia de años no cometerían. Entonces, creo Exacto. que, creo que esa es como la primera disyuntiva con la que uno se encuentra. O sea, Okey. entrar sabiendo que esto es algo más complejo de lo que parece, a pesar de las facilidades que da hacerlo con criptomonedas. No es Okey. tan Que sea tan fácil. fácil es como una trampa. Es que sí. Y además también pasa una cosa, que es que si lo haces en un momento en el que el mercado está subiendo, Ujú. es como muy fácil, entre comillas, ganar. O sea, cuando hay un mercado Exacto. alcista y hay una corrida prolongada, prácticamente en cualquier momento que tú entres, vas a salir ganando. Mm. Difícil es ahorita cuando el mercado está a la baja, eh, entrar y salir ganador. Pero para no desviarme mucho para allá, creo que como lo más básico es eso. Plata que no sea importante
entender que la facilidad para entrar no quiere decir que la actividad como tal sea fácil. Mm, Eh, ok. entender que el aspecto psicológico juega en contra. No importa cuando escuches esto, siempre juega en contra. Si vas ganando porque crees que... Estoy hablando desde el momento en el que entra alguien que no tiene experiencia. Si empiezas a Exacto. ganar, vas a creer que estás entendiendo lo que estás haciendo y probablemente es Mm, o que tuviste suerte o que entraste en el momento oportuno porque estábamos en una corrida alcista, etc. Y mm, después, cuando la cosa se ponga más complicada, no vas a saber qué hacer y vas a terminar perdiendo mucho plata igual. Eh, en mi caso particular, yo entré exactamente con todas las contras que acabo de escribir, salvo la de entrar con plata que me importara. No lo hice con plata que me importara. Pero mm, sí, lo hice en una corrida alcista. Por momentos pensé que estaba entendiendo lo que estaba haciendo y no. Simplemente estaba en el lugar y mm, el momento indicado, digamos. Eh, pero sí creo que tiene una ventaja el hecho de que sea tan fácil. Por lo menos en el caso del N Markets, es quizá un poco más complejo que en Binance porque no es tan simple como tener Bitcoin, sino que es además Bitcoin en Lightning Network, que es una red secundaria, digamos, para facilitarlo lo más posible, en la que tú no estás usando Bitcoin como tal, sino una segunda capa en la que todo es más rápido. O sea, las transacciones son más mm. rápidas, son más económicas y por eso entonces tú puedes operar con el equivalente a $3 en BTC. Entonces, para Exacto. el que no sabe, para el que no conoce con cierto nivel el mundo de Bitcoin, es más complejo porque es como una segunda capa de aprendizaje poder entrar en el N Markets. La contraparte Exacto. ventajosa de eso es que puedes entrar con muy poquita plata. Si no recuerdo mal, el mínimo de depósito son 10.000 satoshis, que son fracciones de Bitcoin, que ahorita equivale como a $3,5, quizá menos, no tengo la cuenta clara ahorita. Pero bueno, ya con esa cantidad tú puedes como empezar a experimentar. Y Ok. bueno, en ese sentido es como un riesgo bastante bajo si entras con poca plata. En el caso de Binance, la ventaja es que Binance es como entre comillas más simple de usar Mm, porque es como inscribirte en una plataforma digital de cualquier otra cosa. mm, O sea, es casi como abrir un Facebook, abrir una cuenta en Facebook donde te hacen unas preguntas, tú las respondes, tú pones unos documentos que te piden como para verificar tu identidad y ya estás ahí. La cosa se vuelve más compleja exacto. cuando empiezas a meter plata y a operar. Pero como que la entrada es muy sencilla. Pero en ninguno de los dos casos creo que sea adecuado verlo como inversión. Inversión es entrar en algo, comprar un activo con un plazo específico de expectativa y hay unas expectativas específicas y salirte en ese plazo. Eh, Ujú, para mí, en todo caso, más adecuado como inversión sería comprar Bitcoin poco a poco, no a lo loco, tampoco con los ahorros de tu vida de un solo golpe, porque además esa es otra cosa, la gente comúnmente ve a Bitcoin o a las criptomonedas o a las DeFi, mira, ahí está la gata saludando, a las DeFi o ahorita el boom de los NFTs y tal, como que eso es plata fácil. Plata fácil si tú ujú, estás dateado y sabes qué es lo que está pasando en la industria y conoces quiénes hacen los proyectos y en ese sentido tú puedes como estar preparado para que determinados tipos de proyectos tengan un buen rendimiento. Pero no es la que la gente cree que, ay, yo compro Bitcoin ahorita y en 3 meses soy millonario. Eh, exacto. ese periodo ya pasó, además, en el caso de Bitcoin, cuando, cuando los precios eran muy bajos y podías hacer un 50% en cuestión de semanas. Ahorita eso es mucho más difícil, hay mucho más capital invertido,
hay empresas gigantescas que tienen intereses ahí y es muy, Exacto. muy poco probable que tú vayas a comprar $1,000 en Bitcoin y en 6 meses tengas $50,000. Es mentira. Mm, Pero como sí, inversión yo creo que es más sensato hacer eso. Comprar Bitcoin, no de un solo golpe. Si tienes una cantidad específica de plata que vas a invertir, yo lo que más recomendaría es aplicar el método de promedio, que es el DCA. Tú compras la misma fracción religiosamente cada X cantidad de tiempo que tú determines. Puede ser una vez al mes, puede ser quincenal, semanal, como se te adapte a tu capacidad de inversión. Y en estos mercados bajistas, en esta crisis que tenemos, en donde todo el mundo se está tirando por los balcones y Bitcoin está chiquito y hay que hacerle a tuna que tuna porque llora por todo, esas plataformas, ¿cómo funcionan? Bueno, el tema con el N-Markets es que tú no estás haciendo trading spot, que es tan sencillo como comprar a un precio y vender a otro. En el ujú, trading spot, que es como el básico, por poner un ejemplo, tú compras ahorita Bitcoin a 29 y si es tu decisión vender cuando llegue a 30, tú vendes y ahí ya tienes una ganancia. exacto. O en el caso contrario, tú tienes tus Bitcoin y vendiste, o sea, tu expectativa no es acumular dólares, sino acumular Bitcoin. Entonces, cuando estaba, qué sé yo, en 40, tú vendiste, estabas esperando que cayera a 29, cayó a 29 y compraste. Quiere decir que ahora tienes un poco más de Bitcoin y que si vuelve a 40, por ejemplo, tú vuelves a vender y entonces tienes más dólares otra vez. Eso es como el trading más básico. En estos mercados no es así. En estos mercados entra el tema de los futuros, entra el tema del apalancamiento, que básicamente es apostar al alza o a la baja. Tú pones una Ok, posición con ese préstamo que te da la plataforma como colateral, que es decir, tú tienes, no sé, vamos a poner una cifra, tú tienes $10 y le pides prestado otros 50 a la plataforma. Entonces tú en total estás poniendo una posición que equivale a $60 aunque solo tienes 10. Esos otros 50 son de la casa, no son tuyos, pero aumentan tu margen de ganancias si sales ganando. La ok, contraparte a eso es que en el caso de que pierdas, la casa se queda con todo tu capital, que es lo que se claro. llama una liquidación. En el caso de que no lleguen a liquidarte, sino que tú ves que estás perdiendo y te sales, igual tú estás perdiendo parte de tu capital. En el trading en Mm, spot, en teoría nunca pierdes capital porque siempre estás comprando y vendiendo y depende de lo que tú quieras hacer. O sea, tú solo vas a perder en el caso del trading en spot si vendes más barato de lo que compraste inicialmente. Pero nadie te va a liquidar. Tú exacto. vendes cuando tú lo decides. Ya queda de tu parte Claro, decidir si, bueno, vendes a pérdida y tú asumes tu pérdida. claro, claro. En el N-Markets o en Binance con apalancamiento, tú apuestas, por lo menos en este caso que el mercado está a la baja. Está Ujú, ahorita en 29, pero tú ok, crees que va a bajar más. Entonces, tu posición no es que tú vas a comprar. Tú no estás comprando BTC. Tú vas a poner una posición como una apuesta en el hipódromo, pero en vez de decir que va a ganar el caballo Jenny, va a perder el caballo Elena. Entonces, si Bitcoin claro. baja a 27, por ejemplo, tú empiezas a ver cómo tu posición está en ganancia. Y tú dices, bueno, está en Exacto. 27, ya tengo ganancia, yo me salgo. Ahí sales ganador. Pero hay un margen, que es el margen de liquidación, en el que la casa, si llega a cierto precio, ese precio está determinado por un cruce entre el precio de entrada tuyo y el margen que pone la casa, que no vale la pena explicar a profundidad,
Pero básicamente es que si llega a cierto precio contrario a lo que tú apostaste, la casa se queda con tu plata. Entonces, supongamos que está en 29, tú apuestas a la baja y Bitcoin sube a 31. Ujú. Y el margen de liquidación está en 31. En lo que toque 31, tu posición muere y la plata va Mm. a Binance o a LN Markets o a FTX, a cualquier sitio en el que estés haciendo en el que estés operando. Entonces, claro, es muy Ya, riesgoso. muy Es muy riesgoso, sí. riesgoso además en un mercado tan volátil en el que de Sí, repente sube o baja 3% en media hora y a lo mejor es una leve corrección. A lo mejor bajó un momento y vuelve a subir y llega el precio que tú querías, pero como primero bajó, te liquidaron y no pudiste hacer nada. exacto. Wow, es todo un proceso eso y bueno, es como tú dijiste al principio, que el hecho de que sea sencillo entrar no significa que entrando ya vas a dominar todos esos indicadores, la información, el conocimiento, todo lo que hay alrededor del trading, ¿no? Entonces, bueno, es una, es una buena recomendación primero educarse, aprender si es que lo que quieres Sí. para invertir en criptomonedas o Bitcoin es hacer trading. ¿Ok? Que bueno, cuando uno está llegando a este mercado como que no es muy recomendable. Ahora, de repente una pregunta aquí que me llega. Perdón. Este, comprar el dip. Eso siempre uno lo escucha cuando entras al mercado de Bitcoin, independientemente de si eres un gran inversionista, pequeño inversionista, mediano inversionista o solo le vas a meter $3, uno consigue en Twitter un montón de gente diciéndole a los inversionistas, hay que comprar el dip, compren el dip. Ajá, ¿qué significa eso? ¿Qué significaría eso para un pequeño inversionista? A ver, bueno, lo primero es que esa visión de comprar el dip depende primero de que estés convencido de que Bitcoin es un activo que va en ascenso permanente en el tiempo. Ujú, Eh, si no estás convencido de eso, no dejarte llevar porque Musk o cualquier otra personalidad o cualquier influencer que sigas diga hay que comprar el dip. Porque entonces después ujú, vas a estar buscando culpables si baja en un plazo que tú no estabas previniendo y necesitas el dinero y vendes a pérdida. Entonces yo creo que eso es lo primero. Eh, el concepto del dip o de la caída, de comprar la ujú, caída, parte de que tú estás convencido de que Bitcoin eventualmente va a llegar a X cantidad. Para unos es 100.000, para unos es mm, $1.000.000, no importa. El punto es ok, que si tú compras la caída es porque estás convencido de que eso va a rebotar y va a seguir subiendo en el futuro. exacto. Eso por una parte. La segunda es que eso quiere decir que tú tienes que estar blindado ante la volatilidad. No es, o sea, no puedes estar esperando rendimientos a corto plazo porque así no Ujú, funciona, pues. ok. Comprar el dip significa que tú estás ya no solo convencido de que va a subir en el largo plazo, sino que tienes la capacidad de esperar ese largo plazo. Ujú, muy importante. Si es, y ahí volvemos un poco a lo del principio. Plata que no cambie el transcurso de tu vida en el corto plazo. Por más que estés convencido de que va a subir eternamente, si empiezas a meterle, perdón, ¿cómo diría? Si, por más que estés convencido de que va a subir para siempre el precio de Bitcoin, si le empiezas a meter plata de tu mercado, de la renta o de cualquier cosa que necesites en el día a día, ya ahí vas a estar arriesgando más de Ujú, lo que deberías. Ahora, la contraparte exacto. positiva, creo que lo llevé mucho a lo negativo, la contraparte positiva es que comprar el dip es básicamente una forma de acumular más Bitcoin, no de generar rendimientos necesariamente en dólares. O Ujú, sea, el concepto detrás del dip es, coño, yo quiero tener más BTC, ya sea porque va a subir eternamente o incluso porque lo considero
mejor dinero, porque está blindado contra... se me fue la palabra. Contra la censura, está blindado contra la censura porque es descentralizado, porque tiene una emisión con un límite definido desde el principio, porque el ritmo de emisión es decreciente, al contrario de lo que es el dinero emitido por los bancos centrales. Sea como sea, si tu objetivo es acumular BTC, nada mejor que comprarlo cuando está en una caída, porque quiere decir que estás comprando, en teoría, a descuento. Exacto. Estás Es comprando más como cualquier BTC otra con los cosa, o mismos sea, dólares. con los mismos dólares, tal cual. Ujú. Entonces, claro, ese es el concepto básico para mí detrás del DIP. Es comprar BTC lo más barato posible en el ciclo de mercado en el que estés. Para unos, comprar el DIP Exacto. fue la caída del coronavirus en 2020, que bajó de 7.000 a 3.000. Para otros, comprar el DIP es comprar ahorita, que bajó de 40 a 29 en cuestión de días. Y quizá para otros comprar el DIP sea cuando baje de 200.000 a 130, qué sé yo. El punto es es comprar en un momento en el que hubo, entre comillas, un descuento muy vertiginoso y es considerado una oportunidad, como una oportunidad de entrada favorable en el mercado. Eso se sostiene además Ok. en el histórico del rendimiento. Ojo, tampoco es que es una cosa, no es un acto de fe religiosa, bitcoiner, de secta, de que, ay, no, Bitcoin va a valer 10.000 millones de dólares en 2100. Ya. Lo interesante de todo esto es que el rendimiento hasta ahora le da la razón un poco a eso. Bitcoin tiene como unos ciclos de mercado que están en teoría muy bien definidos. Esos ciclos están a su vez conectados con el ritmo decreciente de la emisión. Voy a explicar Ok. brevemente eso porque creo que es muy importante. Ujú. La emisión de Bitcoin tiene un par de reglas que son importantísimas. La primera es que tiene una emisión limitada. El suministro solo puede llegar a, entre comillas, 21 millones de Bitcoin, que en realidad es un poco menos. Pero Ujú. digamos, el tope son 21 millones de Bitcoin. Nunca va a poder existir más que eso. Eso está escrito así en el código desde el principio. Y en ese Ujú. sentido es una ventaja con respecto al dinero fiat, porque los bancos centrales pueden imprimir cuanto dinero les provoque, Ujú. generando inflación descontrolada, emitiendo dinero inorgánico, etc. Y eso es algo que en Bitcoin no puede pasar. Nadie puede llegar un día y decir, vamos a imprimir el doble de Bitcoin. Esa es una. Y la segunda regla básica de la emisión es que con el tiempo cada vez se emiten menos Bitcoin. Al Ujú. principio, cada 10 minutos aproximadamente, se emitían 50 Bitcoin. Cada 4 años aproximadamente, porque los tiempos no son en tiempo humano, sino en tiempo de la emisión de los bloques de Bitcoin. Pero Tiempo digamos que blockchain. alrededor de en tiempo de la blockchain de Bitcoin, digamos que cada 4 años más o menos se reduce esa emisión. Entonces, al principio eran 50 y ese fue el primer ciclo. El segundo ciclo fueron 25 Bitcoin cada 10 minutos. El tercer ciclo fueron 12,5. Y en este momento, en el año 2022, estamos en el cuarto ciclo de emisión de Bitcoin, en el que cada 10 minutos aproximadamente se generan 6,125 Bitcoin. Ujú. Esa regla de emisión decreciente es todo lo contrario a la de los bancos centrales también, porque no solo Ujú. la moneda fiat no tiene límite, sino que además no tiene un ritmo de emisión controlado. Los gobiernos consideran que hay una crisis que tienen que cubrir inyectando capital y ellos imprimen, listo. Las pruebas las Claro. tenemos claritas de el efecto pandemia, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, etcétera, donde empezaron a soltar plata a lo loco y los efectos, no es que la inflación que hay ahorita sea únicamente por eso, pero parte de los efectos de eso lo estamos viendo ahorita con la inflación. Bitcoin no tiene eso, Exacto. entonces, Y en los países ese, latinoamericanos hay montonzones de ejemplos de por supuesto, por supuesto. Y al final,
aunque se vea más claramente en la región, al final es un problema del sistema en general, porque creo que la mejor muestra fue eso de la pandemia. O sea, la mejor salida, entre comillas, que vieron los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Europa fue emitir más plata, endeudarse, y al final fue peor el remedio que la enfermedad. Están en récord de inflación en todos lados en este momento. En Bitcoin no pasa eso, y entonces, claro, volviendo a lo de la reducción de la emisión cada 4 años, los ciclos de mercado de Bitcoin están atados a eso. Hasta el momento, estamos apenas en el cuarto ciclo, Bitcoin es una invención muy joven, etcétera, pero hasta ahora el mercado se ha comportado en consecuencia con ese ritmo de emisión. El primer ciclo, Bitcoin no valía ni $1, fue aumentando, ta, 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 ta. El segundo ciclo se llegó a $1,000 por Bitcoin, que ya ahí uno saca la cuenta, el que haya entrado a menos de $1 y haya comprado 10 Bitcoin por probar, en ese ciclo siguiente, que fue ahí mismito, 2 o 3 años después, tenía $1,000 por cada uno de esos Bitcoin. Que eso no quiere decir que los hayan guardado y Exacto. pueden haber vendido cuando estaba en 100, etcétera, es otra cosa. Pero el punto es que el mercado hasta ahora ha funcionado así. En el tercer ciclo vino otro máximo histórico de 20,000. Y ahorita en este que estamos ahorita hubo un máximo de 69,000. ¿Que estamos por debajo ahorita? Sí, pero también estamos por encima del máximo del ciclo anterior. Y en cada uno de esos Exacto. ciclos, Bitcoin nunca ha vuelto a bajar o nunca ha vuelto a tener su precio por debajo del máximo del ciclo anterior. Voy a traducir eso brevemente. En Exacto. el tercer ciclo, cuando se llegó a 20,000, en ningún punto de ese ciclo, después de la reducción de la emisión de Bitcoin, Bitcoin volvió a valer menos de $1,000. En ningún momento. Es decir, nunca bajó por debajo del máximo del ciclo anterior, del de 4 años atrás. Exacto. En este ciclo actual, a lo mejor Bitcoin va a retar la historia ahorita y se cae y baja de 20,000, pero hasta ahora no ha pasado. Bitcoin no ha bajado de 20,000 una vez que superó ese máximo histórico. Uy, se cayó la nota. Perdón. Ok. Bitcoin no ha bajado de ese ciclo, de ese máximo histórico de 20,000 una vez que lo superó durante este ciclo. Entonces, claro, si lo vemos así en términos históricos, la historia no tiene que repetirse necesariamente, pero puede que sí. Pareciera una inversión inteligente ir acumulando Bitcoin poco a poco, según la capacidad de cada quien, de $1 en $1, de 10 en 10, de 100 en 100, según cada quien pueda. Porque si algo nos ha dicho la historia es que en el siguiente ciclo, en teoría, el máximo histórico va a ser superior al de ahorita. Hasta ahora ha pasado así. Que Exacto. si no pasa pierdo plata. Bueno, por eso es que uno tiene que tener claro que hay un riesgo detrás de esto. Hay un Como en riesgo cualquier siempre de por inversión. medio. Como en cualquier inversión. Tú Exacto. puedes comprar confiado en una empresa y de repente a los 6 meses resulta que el director de la empresa, el CEO, le sale un caso, qué sé yo, de abuso, de falco, de lo que sea. Cae preso, la empresa pierde su prestigio y adiós activo. Se caen Exactamente. esas acciones y tu inversión también se va a pique. Tal Tampoco es que cual. las acciones de las empresas no caen, tampoco es que no vas a perder plata invirtiendo en Tesla, en Facebook, en lo que sea. Sí, sí. Es típico. O de repente hay un movimiento extraño que haga algún CEO de esto con la misma empresa, que él piense que se la está comiendo y la gente se lo toma mal y ¡boom! Para abajo. Exacto, totalmente. Por eso, o sea, creo que Sí. lo primero es, o sea, lo primero no, pero creo que una de las cosas importantes es entender los riesgos. Toda inversión es riesgosa. Tú compras un carro y lo vas a arreglar porque crees que lo vas a vender más caro y a lo mejor cuando lo llevas a una revisión más profunda en el mecánico resulta que el carro estaba destruido por dentro y no lo notaste al principio y perdiste la inversión. Mm, tal Compras un cual. apartamento y se cae el mercado inmobiliario como pasó en Venezuela, pues. Que ahorita es que el mercado Mm, inmobiliario está repuntando un poquito. ujú, O sea, al final no hay inversión segura. Así como no hay plata mágica de voy a meter $100 y en 3 meses tengo 1,000,000. exacto.
No hay fórmulas mágicas entonces en ningún mercado de inversión. Eso es una cosa que deberíamos tener todos claros. Pequeños inversionistas, como a los que está dirigido nuestro podcast, como cualquier persona que desee invertir o probar con cualquier tipo de inversión, llámese Bitcoin o llámese cualquier otra inversión Sí, del tipo que sea. ¿No? Entonces, bueno, ese es un totalmente. gran consejo ahí. Ujú. Yo de hecho Sí. creo que, o sea, Ah, en mi experiencia particular, ujú, yo experimenté por un rato, como dije, con una especie de casino en esos mercados y yo creo que corrí con suerte. Yo ujú, logré hacer 10x, que es multiplicar por 10 lo que invertí. Pero insisto, eso ujú, fue un golpe de suerte, eso es algo que no pasa nunca. Eh, no fue una inversión alta, tampoco me hice millonario, ni mucho menos. Fue una prueba que me claro. salió bien y ya. Eh, pero eso no pasa, eso en realidad no pasa, eso fue un golpe de suerte. Fue además en un momento en el que el mercado estaba en un alza así grandísima, sostenida, eh, y además muy Ujú, eufórico el mercado. Pero en realidad yo lo que recomendaría o lo que yo, bueno, yo solo puedo recomendar lo que yo hago. Y aún así no lo recomendaría, sino que como siempre, como he tratado de decir desde el principio, hay que primero entender lo que estamos haciendo antes de decidir hacer cualquier cosa. O sea, porque bueno, incluso con una estrategia súper conservadora, si no sabes lo que estás haciendo, puedes salir perdiendo. Yo personalmente lo que he claro. tratado de hacer siempre, o bueno, desde que lo entendí, mejor dicho, es hacer compras programadas cada cierto tiempo, en mi caso particular, cada 15 días, la misma cantidad Ujú, cada vez. En mi caso particular no es comprar como tal porque yo cobro directamente en Bitcoin, entonces más bien lo que hago es que me quedo con una parte específica, pero bueno, aplica igual para el caso contrario. ujú, Por ejemplo, comprar $10 cada 15 días, una inversión pequeña, $10 cada 15 días. Siempre $10. exacto. Si un día inviertes 10 y después 20, entonces ya no vas a estar promediando las compras. Ujú, Lo bonito de hacerlo exacto. así es que estás jugando contra la volatilidad, entre comillas, porque si el Ujú, activo va creciendo, si va aumentando el precio, vas arrastrando ganancias de cada compra anterior y si va bajando, cada vez estás comprando más por el mismo precio. exacto. Eso es súper recomendable, igual con plata que no, que no cambie tu vida y con plazos claros, pues. Ujú, No es esperar que en 3 meses eso se va a convertir en mucha plata. En mi caso particular, yo exacto. recomendaría que sea pensando en esos ciclos de mercado más grandes. Nada de 6 meses, 3 meses, sino 2, 3, 4 años incluso. Sí, Y hay es como gente la que forma piensa más en los términos, responsable. sí hay gente que recomienda que los términos de tiempo puedan ser calculados con base en los halving, ¿no? También eso es Sí, o sea, tú vas a hacer tu DCA por 4 años. Haces tu DCA exacto. y ahí ves qué ha pasado de ahí a esos 4 años, de halving en halving. Sí, tal cual. De hecho, te pongo un ejemplo rapidito. ¿Qué? En 2020, creo que fue a finales de 2020, empecé a hacer DCA, empecé a promediar las compras. Estábamos Ujú, apenas saliendo del halving, o sea, saliendo de ese momento en el que se reduce la emisión. ujú, Y yo hice DCA como por 6 meses. Y como el mercado hasta ahora se ha comportado de esa forma en cada ciclo, ujú. una inversión que ahorita no recuerdo cuánto era el total, pero era pequeña al final, eh, terminó convirtiéndose en 4 veces lo que yo invertí, pues. Mm, Sin hacer nada, sin estar entrando en mercados locos, mm, sin estar apostando, sin estar arriesgando nada, de que alguien me vaya a liquidar, con plata que no cambiaba mi vida, que si la perdía no pasaba nada. O sea, yo creo que ese es el mejor caso de éxito posible, hacerlo con el menor riesgo exacto. posible
porque si no las Y aún consecuencias pueden así te quedas ser con... feas. Exacto. Y aún así que no veas el retorno inmediato, puedes ver un retorno a largo plazo y además quedas con una moneda que no está gobernada por ningún estado y con unas características muy especiales. Por Sí, ningún estado, ninguna empresa, ningún individuo. exactamente. Bueno, Juan, creo que llegamos al final. Un placer haberte tenido acompañándonos acá en nuestro podcast. Lamentablemente por una falla técnica, Elena no llegó hasta el final con nosotros, pero vamos a despedirnos de nuestros oyentes y de las personas que que hayan tenido a bien ver este capítulo hasta el final. Si quieres, comparte por favor con nuestro público tus redes sociales y das tus palabras de cierre y comparte tus redes Sí, sociales vale. para que la gente te pueda seguir. Vale, muchas gracias a ti, Jenny, y a Elena, que la perdimos en algún momento, por invitarme. Mis palabras finales serían básicamente repetir lo que he tratado de decir desde el principio, porque creo que es muy importante. No arriesgar dinero que sea demasiado importante en tu día a día y entender muy bien en dónde estás entrando. Si tú quieres entrar en trading, fino, entra, pero antes de hacerlo, edúcate muy bien, porque las consecuencias pueden ser muy, muy, muy feas. En mis redes, bueno, yo soy redactor en Criptonoticias y básicamente tengo presencia en Twitter en @eljuanibarra. Y sí, es la única red social realmente que uso medianamente. Excelente, excelente. Bueno, ya sabes, síganos nosotros también en nuestras redes sociales, sigan a Juan por el Juan Ibarra, @el Juan Ibarra, y a las redes de Proyecto Encriptado, @Proyecto Cripto en Twitter, y en el resto de las redes Proyecto Encriptado. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final y chao, hasta la próxima. Proyecto Encriptado. Difundiendo Bitcoin en español.